El doctor Marcus Vance se apoyó contra la fría pared de metal de la bahía médica, bebiendo su tercera taza de café sintético de neutral. La nave médica Solace había estado orbitando el borde de la zona de guerra durante semanas, ofreciendo ayuda a cualquier bando lo suficientemente valiente como para solicítelo la mayor parte del tiempo, lo que significaba parchar humanos de la Federación Terrestre o tratar lesiones menores. Entre las especies exóticas más pacíficas atrapadas en el fuego cruzado, pero los Serans nunca pidieron ayuda. Los Arson eran una especie guerrera orgullosa su imperio. Extendiéndose a través de docenas de sistemas estelares, tenían su propia medicina avanzada y desprecian la tecnología humana para ellos. Los humanos eran débiles, una especie demasiado joven y nave realmente importaba en el gran esquema de las cosas. Marcus había escuchado muchas historias sobre su desdén, por eso, cuando llegó la señal de socorro, al principio no lo creyó. Repite eso. Marcus dijo que al dejar el café, su voz era aguda cortando el zumbido del teniente Harris de la bahía médica. El oficial de comunicaciones del barco se paró en él. Puerta su rostro pálido. Un barco Ericon Harris dijo que están pidiendo atención médica. Las coordenadas de asistencia ya están en nuestros sistemas de navegación. Marcus frunció el ceño. Herón. ¿Desde cuándo piden ayuda? Harris respondió con voz incómoda. Pero su mensaje era confuso, pero sonaba a vida urgente. Soporte fallando, múltiples lesiones críticas. Marcus exhaló lentamente su mente. Racing Discoul vía Trap Erickson no era exactamente conocido por su amabilidad. Pero Solace era un barco neutral obligado por su misión de salvar vidas sin importar de quién eran las vidas. Los instintos de Marcus como médico superaron sus dudas. Dicen: el capitán, necesitaremos un equipo completo de trauma. Marcus dijo que prepare la bahía de cuarentena. Y esperemos que esto no sea un error. El transbordador de rescate tembló mientras se acoplaba con el lisiado Erickson Craft. Marcus se paró al frente del equipo con su botiquín atado a la espalda y la visera de su casco brillando débilmente en él. Los otros médicos lo siguieron de cerca detrás de sus rostros tensos mientras el aire Looc abrió siseando. Marcus fue golpeado por el hedor a metal quemado y ozono. El interior del barco Ixen era un naufragio, cables salidos del techo y destrozados. Los cadáveres yacían esparcidos entre los escombros, algunos vivos. La mayoría no se extendió. Marcus ordenó que su voz se calmara a pesar del caos que buscaba sobrevivientes. Los médicos se desplegaron escaneando en busca de signos de vida. Marcus pasó por encima de un rayo caído, sus botas crujiendo contra vidrios rotos. Su escáner sonó picando. Con un débil latido del corazón cerca siguiendo la señal, apartó un panel roto y se quedó paralizado allí. Apenas respiraba una mujer Eriksen. Su piel plateada brillaba débilmente bajo él. Luces de emergencia e intrincados tatuajes negros se curvaban en su rostro y brazos como arte viviente, incluso en sus heridas. Dijo que tenía un aire de realeza, como alguien que estaba acostumbrada a imponer respeto. Aquí Marcus llamó al equipo. Él se agachó a su lado controlando su pulso. Estaba débil y su respiración era superficial. Tenía una herida profunda a lo largo de su costado y su pierna estaba doblada a un ángulo antinatural. Cuando llegó su equipo, Marcus notó algo extraño en él. Otros sobrevivientes de Erickson, los que estaban conscientes, estaban arrodillados cerca de su cabezas inclinadas, estaban susurrando en su idioma, pero una palabra se destacó. LTH. El chip traductor de Marcus pateó y sus ojos se abrieron. LTH. Unriken. Realeza. Esta no era una sobreviviente cualquiera, era una princesa y, a juzgar por la forma en que actuaban los demás, ella era lo suficientemente importante como para morir por subirla a una camilla. Marcus dijo rápidamente que teníamos que muévete ahora. De regreso al Consuelo, la bahía médica era una ráfaga de actividad. Los sobrevivientes de Erickson fueron puestos en cuarentena mientras LTH era trasladado de urgencia a la bahía de trauma. Marcus, fregado al prepararse para la cirugía, trató a muchos humanos, pero Erickson Physiology fue otro desafío por completo. Sus cuerpos eran más duros, más complejos, incluso su sangre brillaba débilmente bajo las luces como signos vitales líquidos a la luz de las estrellas. Dejando caer a una de las enfermeras, gritó cuando Marcus entró en la bahía. Escaneó él. Monitorea que la condición de L era peor de lo que temía. Hemorragia interna a pulmón perforado, múltiples fracturas. Fue un milagro que ella todavía estuviera viva, pero ella no duraría mucho sin la intervención de sus cuerpos, rechazando los analgésicos. Otra médica dijo, frustración en su voz, que su química no coincide. Marcus apretó los dientes. Arson era notoriamente resistente a la mayoría de los humanos. Tratamientos que los dejaron con opciones limitadas y ninguno de ellos fue bueno. Lo haré. Necesito el kit de cirujano ñaños. Marcus dijo que la habitación se quedó en silencio. Doctor, eso es
Experimental. La enfermera dijo que nunca lo hemos usado en Ixon It Cold. Podría ahorrar su vida. Marcus interrumpió. O podemos sentarnos aquí y verla morir. Tu llamada no. Uno argumentó además que se trajo el kit y Marcus comenzó el delicado procedimiento. Las máquinas microscópicas de ñaños Sergens diseñadas para reparar tejidos a nivel celular eran riesgosos, especialmente en una especie tan diferente como los Ixen, pero Marcus trabajó guiando cuidadosamente las pequeñas máquinas a través de su cuerpo dañado durante horas. El sudor pasado goteaba por la cara de Marcus mientras luchaba por estabilizarla. Los cirujanos repararon el pulmón perforado, sellaron los vasos sangrantes y realinearon las fracturas. Finalmente, a medida que él última herida cerrada sus signos vitales comenzaron a estabilizarse, Marcus se echó hacia atrás. Agotamiento lavándose sobre él. Había hecho todo lo que podía, ahora dependía de ella quedarse con nosotros. Murmuró mirando a la princesa inconsciente. No has terminado de morir bajo mi vigilancia. Mientras salía de la bahía de trauma, Marcus no pude evitar la sensación de que salvar el ETH era solo el comienzo de algo mucho más grande, algo peligroso. Marcus paseaba nerviosamente fuera de la bahía de trauma. La bahía médica estaba inusualmente tranquila, el zumbido de las máquinas el único sonido que rompía la quietud. La condición de L se había estabilizado, pero estaba lejos de ser seguro que sobreviviría a los ñaños que los cirujanos habían trabajado, pero su cuerpo seguía rechazando el tratamiento de una manera que no podían entender. Él no pudo evitar sentir el peso de la decisión que había tomado de usar tecnología humana en ella. Sus ojos parpadearon hacia la puerta de la bahía de trauma cuando la enfermera ella entró en su expresión grave. Ella está despierta. Ella dijo que su voz baja. Sus signos vitales son fuertes, pero ella no. Respondiendo a los sedantes, ella está bien, ella es diferente. Marcus asintió con la cabeza. Necesito habla con ella. Entró en la bahía de trauma y encontró el ETH inmóvil en la cama. El brillo del BLYT hacía que su piel pareciera aún más etérea, pero sus afilados ojos dorados estaban bien abiertos y ellos se fijó en él tan pronto como entró el médico humano del Dr. Marcus Vance. Ella le dijo, voz débil pero clara, ¿me sabes? Marcus tragó sorprendido de que ella pudiera hablar con tanta calma después de todo lo que ella había pasado. Hice lo que pude. Tú has ido a través de mucha mirada. LTHK, nunca abandonaste la suya. Arriesgas tu vida y tu nave por mí. Ella dijo con una leve sonrisa tirando de la comisura de los labios porque Marcus dudó. No estaba seguro de cómo explicarlo, especialmente no a alguien como ella, alguien de una familia real, una especie con una historia de ver a los humanos como poco más que hormigas debajo de sus pies. Porque es mi trabajo. Marcus dijo simplemente que haga un juramento para salvar vidas sin importar quiénes sean. LTH asintió lentamente con los ojos suavizándote. Tienes un honor que es raro entre los de tu especie. Su rostro sonrojado ligeramente ante el cumplido, aunque no estaba seguro de si era genuino o una forma de manipularlo, empujó la pelea. Dejando a un lado cómo te sientes, ella se movió un poco haciendo una mueca ante el dolor, pero aún así tratando de sentarme. Extraño, me siento diferente. Mi cuerpo está cambiando. Mis células están rechazando el proceso de curación y, sin embargo, hay una calidez, algo que no entiendo. ¿Qué es tu medicina? Marcus miró las salidas rojas en los monitores. Eso es imposible. Los ñaños, los cirujanos, no deberían trabajar en Ericon en absoluto. Tu fisiología es muy diferente, lo sé. LTH dijo, pero de alguna manera lo ha hecho y me hace preguntarme cómo es posible que tu gente pueda sálvame cuando nadie más pudo. Marcus frunció el ceño. No estoy seguro de cómo explicarlo. Pero no son solo los cirujanos ñaños los que tuvieron la suerte de que llegáramos a tiempo. Podría haber ido al revés. La expresión de L se volvió seria. No importa, estoy en deuda contigo y lo haré. Te pagaré por tu servicio. Marcus humano negó con la cabeza, por lo que no lo hice. Pago lo hice porque era lo correcto. Ella entrecerró los ojos hacia él. Dices que es lo correcto, pero te equivocas. Siempre hay un precio para todo. Y ella se detuvo. Sus ojos buscando en su rostro. Encontraré una manera de pagarte, lo quieras o no. Marcus no estaba seguro de cómo responder. No estaba acostumbrado a que la gente le agradeciera y mucho menos a hacer promesas, pero antes de que él podría decir cualquier cosa, la puerta de la bahía de trauma se abrió con un suave silbido. Capitán Rer, el oficial al mando de Solace, se metió en su rostro severo, frunciendo el ceño cuando vio a Marcus parado sobre la cama de él. Doctor, ¿cómo está ella? Rainer le preguntó con la voz entrecortada. Ella está estable. El capitán Marcus respondió, pero yo no estoy seguro de cuánto durará su cuerpo aún adaptándose al tratamiento. Rainer levantó una ceja ajustando. No es un procedimiento simple. Marcus, has usado tecnología experimental en una especie alienígena. Tú operando en terreno peligroso aquí. ¿Entiendes que Marcus no miró hacia otro lado? Sé lo que estoy haciendo. No podía dejarla morir.
La expresión de Rainer se endureció. Entiendo eso, pero el Imperio Arisen no juega con las mismas reglas que nosotros y ellos. Averigua lo que has hecho podría significar una guerra, has puesto a toda esta nave en peligro, la voz de L corta la tensión. Como un cuchillo déjalos venir, ella dijo que sus ojos entrecerrados no se atreverían a tocarlos. Este barco no después de lo que ha hecho por mí. Rainer se volvió hacia ella claramente tomado. Desconcertado por su confianza, no estás en condiciones de hacer amenazas, princesa, dijo fríamente que tu gente está en guerra con nosotros y yo no vamos a arriesgarlo todo por una vida, sin importar lo importante que seas. Piensa que eres LTH, no se inmutó, no me hablarás de esa manera otra vez, ella dijo. Su tono firme y lleno de autoridad, puedo ser un prisionero a tus ojos, pero tú me respetará y cuando mi padre se entere de esto, todos lo lamentarán. El rostro del capitán se oscureció, pero antes de que pudiera responder, Marcus intervino, eso es suficiente. El capitán Marcus dijo con voz firme que no estamos aquí para pelear, estamos aquí para sanar. El ETH ha pasado por lo suficiente. Rainer lo miró fijamente durante un largo momento, antes de ponerse de puntillas y salir corriendo de la habitación murmurando en voz baja, la tensión en la habitación no. Pero al menos no estaba aumentando. Lart se volvió hacia Marcus Ger. Ojos dorados llenos de gratitud, gracias, te has ganado mi respeto. Marcus le dio una sonrisa apretada, solo haciendo mi trabajo. Ella no parecía satisfecha con esa respuesta, pero ella lo dejó ir, se recostó contra la cama cerrando los ojos por un momento mientras ella luchó contra el agotamiento de todo lo que había sucedido, pero luego como si recordaba algo, volvía a abrir los ojos y miraba fijamente a Marcus con una mirada intensa. Hiciste más que salvarme. Ella dijo en voz baja que me has dado la oportunidad de algo que nunca pensé posible y por eso te debo una deuda. Marcus no sabía cómo responder a eso, pero antes de que pudiera pensar en algo que decir, se abrieron las puertas de Medbay. Una vez más, esta vez fue una delegación de oficiales de Ericsson y su presencia envió un escalofrío por la habitación. Parecía que el verdadero problema apenas comenzaba. El aire en la bahía médica creció pesados cuando los oficiales de Eren entraron en la habitación con los ojos fríos y calculadores. Arrastró a Marcus y LTH, que yacían en su cama aún recuperándose de sus heridas. Los oficiales eran altos, sus rostros angulosos marcados por los mismos tatuajes plateados que los LTHS, aunque sus expresiones eran mucho menos sereno. Caminó el líder del grupo, un hombre grande con ojos rojo oscuro. Adelante sus botas chasqueando bruscamente contra el suelo. Princesa LTH, la oficial dijo que su voz como graba, vas a venir con nosotros. LTHK mirada permaneció estable al encontrarse con los ojos del oficial. Ella no se inmutó, no voy a ir a ningún lado, ella dijo con firmeza que Marcus observó tensa y alerta de pie junto a su cama. Los oficiales pueden haber sido de una especie diferente, pero su hostilidad era clara incluso sin palabras que él pudiera sentir peligro. La tensión entre ellos, todos estos no eran solo soldados ordinarios, eran parte de la Guardia Real. No tenías elección. El oficial respondió, su voz goteando con autoridad. El Caín ha ordenado tu regreso, estamos aquí para llevarte a casa. Marcus dio un paso adelante, su corazón acelerado, no tenía idea de lo que estaba pasando, pero no iba a dejar que se la llevaran sin pelear. No puedes simplemente llévala, dijo su voz tranquila pero firme, ella está bajo mi cuidado, necesitarás mi permiso para moverla. Los ojos del oficial brillaron de molestia. Ustedes nada más que un médico humano, tu permiso es irrelevante. Hasta a un lado. LTH levantó una mano deteniendo a Marcus antes de que pudiera decir algo más. Está bien. Ella dijo en voz baja que sé lo que se debe hacer. El oficial asintió una vez claramente complacido. Que ella no había puesto más resistencia, pero antes de que él pudiera dar la orden de moverla, LTH habló de nuevo ella. Voz fría y llena de autoridad, hay más cosas sucediendo aquí de lo que entiendes. Ella dijo que sus ojos dorados encerrándome con los oficiales, sé por qué has venido, pero no volveré al palacio hasta que tenga respuestas. La expresión del oficial flaqueó por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. Usted no está en condiciones de haz demandas, princesa. Él dijo que eres débil y que volverás con nosotros y te guste o no. Marcus pudo sentir el calor aumentando en la habitación a medida que la tensión se espesaba. LTHK entrecerró los ojos. No lo haré. Sé un peón en el juego de otra persona. Ella dijo que su voz se elevaba con cada palabra. Hay quienes me quieren muerto y no volveré a sus manos sin saber quién está detrás de esta traición. En ese momento, uno de los otros oficiales se adelantó, un ligero temblor en su voz. Princesa, por favor, dijo, sus ojos moviéndonos nerviosamente hacia el líder. Solo estamos siguiendo órdenes, no somos tus enemigos. Pero la mirada de LTHK nunca vaciló. Entonces me dirás todo. Toda la tensión en la habitación se volvió insoportable. Marcus no está seguro de qué hacer.
Respiró hondo y miró al oficial líder lo último que quería. Iba a quedar atrapado en medio de la política de Erickson, pero LTH tenía razón. Estaba pasando algo más grande, algo peligroso, no tenemos tiempo para esto. El oficial líder rompió su disminución de la paciencia. Debes venir con nosotros, ahora el rey lo exige. Lart permaneció en silencio, su expresión ilegible, pero Marcus pudo ver el conflicto en sus ojos, la vacilación que ella sintió. No era solo una princesa, era una líder y su mente estaba llena de pensamientos de lo que estaba en juego, pasara lo que pasara. Estaba claro que las órdenes de su padre no eran tan sencillas como parecían antes de que la situación pudiera escale aún más. La puerta de la bahía médica se abrió una vez más, entró el capitán Rer. Su rostro apretado de ira, sus ojos inmediatamente encontraron a Marcus y LTH. Entonces le dije a los oficiales de Ixen que este es un capitán de barco médico neutral, dijo Rer. Su voz firme: nadie se va sin mi permiso. Los ojos del oficial líder estrechados: somos en realeza humana, respondemos solo al rey. Y yo respondí a la Federación. Rer respondió acercándose a los oficiales: ¿y crees que puedes entrar aquí y llevarte a alguien sin seguir el procedimiento adecuado? ¿Tienes otra cosa que viene? El enfrentamiento se extendió sobre el silencio espeso con amenazas tácitas. LTH finalmente habló. De nuevo su voz baja, pero cargando peso: necesito que confíes en mí. Ella dijo sus ojos, diciéndole a Marcus que esto no es solo una cuestión de deber político. Hay quienes dentro de mi familia que me vería muerto y creo que uno de ellos está detrás de este atentado contra mi vida. El corazón de Marcus se saltó un latido. ¿Qué estás diciendo?, preguntó en silencio. Lart le devolvió la mirada. Su expresión se suavizó por un momento. Mi primo, el príncipe Coral, siempre ha enviado a mí médico y ahora con la salud de mi padre en declive, cree que puede tomar el trono. Me mataría si significaba asegurar su lugar como gobernante del imperio. En la mente de Marcus corrió hacia él. Golpe político, una lucha de poder. Esto fue mucho más que una misión de rescate. Se estaba convirtiendo en un mortal capitán de Game of Thrones. Rer levantó una ceja. Así que estás diciendo que no solo estás huyendo de las órdenes de tu padre, estás huyendo de un traidor. Lart asintió con la cabeza. Sí, y necesito hacerlo. Averigüe quién está involucrado antes de que regrese. Si vuelvo ahora, me arriesgo a que me maten. Antes de que pueda detenerlos, el oficial líder abrió la boca para discutir, pero Marcus dio un paso adelante con la voz firme. No la dejaré ir a ningún lado hasta que tengamos respuestas. Si esto es tan grave como ella dice que necesitamos saber todo, no puede simplemente tomarla así. Rainer miró a LTH y luego volvió a los oficiales. Si lo que ella dice es cierto, entonces no podemos permítete dejarla ir. Tendrás que abordar eso con la Federación. Los oficiales de Eren intercambiaron miradas. Su tensión palpable. El líder oficial finalmente habló con voz más fría que antes. Entonces lo harás. Lamento esta decisión, dijo, que informaremos al rey de sus acciones. Lart encontré su mirada sin inmutarse. Déjalo venir, lo enfrentaré cuando esté listo. Con que los oficiales se dieron la vuelta y salieron de la habitación dejando a Marcus y LTH solos. Una vez más el silencio fue ensordecedor. Marcus miró a LTH con su mente girando, no sabía qué iba a pasar a continuación, pero una cosa era segura: lo que fuera estaba sucediendo en el Imperio Ixen estaba a punto de arrastrarlos a todos a una tormenta mucho mayor. La puerta de la bahía médica se cerró siseando detrás de los oficiales de Eren, que se marchaban, dejando a Marcus y LTH de pie en incómodo silencio. El aire estaba espeso con la tensión y el zumbido de los sistemas de la nave parecían más fuertes de lo que Marcus intentó nunca. Estabilizó su respiración, pero su corazón latía con una mezcla de preocupación por LTH y la incertidumbre sobre lo que depararía el futuro. Permaneció inmóvil en sus ojos dorados. Perdida en sus pensamientos, su expresión era ilegible, pero la tensión en su postura decía mucho. Después de unos pocos momentos en que se volvió hacia Marcus, su encuentro de miradas: es que no sé cuánto tiempo pueda. Quédate aquí, doctora Vance, dijo en voz baja, que los Ericon son persistentes y que no lo harán. Ríndete, enviarán más soldados, más agentes, necesito tu ayuda. Marcus se quedó congelada por un momento, aún procesando todo lo que había dicho. Una conspiración política, una prima asesina. La amenaza de muerte colgando sobre su cabeza era mucho para asimilar. Él solo tenía la intención de salvar una vida, pero ahora estaba envuelto en algo mucho más grande que él. El imperio de Eren no solo estaba en guerra con otros, sino que se estaba comiendo vivo a sí mismo. De adentro hacia afuera, ¿qué necesitas que haga? Marcus rápido, su voz firme a pesar de la confusión arremolinándose en su mente. Él no podía retroceder ahora que ella lo necesitaba. Y lo que es más importante, la verdad que necesitaba salir a la luz. Le dio una pequeña sonrisa de agradecimiento, aunque estaba teñida
Con tristeza necesito información, necesito encontrar a las personas que están detrás de esto. Si vuelvo a Palacio sin saber quién está detrás de la trama, arriesgo mi vida, arriesgo la vida de todos los que... Está conmigo. Marcus asintió con la cabeza y su mente ya estaba trabajando, así que descubrimos quién es. Detrás de esto, comenzaremos con los ojos de tu primo, el príncipe Coral L, parpadeando. Con una emoción oscura, ira tal vez o traición. Coral es peligroso, siempre está hambriento de poder. No estoy seguro de que se detenga conmigo, él mataría a mi padre si significaba tomar el trono. Marcus se frotó las sienes tratando de pensar con claridad que no era un espía, era médico, pero LTH tenía razón, esto era más que solo sobre salvándole la vida. Si lo que dijo era cierto, podría tener consecuencias de gran alcance. Bien, dijo Marcus. Finalmente su firma de voces, necesitaremos un plan, si vamos tras Coral necesitaremos refuerzos. Necesitaremos información sobre sus movimientos, sus aliados, todo lo que Lart la sacudió. Cabeza, no puedo arriesgarme a enviar más mensajes. Coral controla la mayor parte de él. Comunicación de Palace, me atraparían antes de que pudiera enviar una señal. Marcus pensó por un momento, su ojos escaneando la habitación. Él no era un soldado, pero tenía algunos trucos bajo la manga, entonces tendremos que ser más inteligentes. Usaremos lo que tenemos. El Solís tiene muchos recursos, comunicaciones. Sensores Intel, podemos usarlos para rastrear los movimientos de los corales a distancia. LTH. Fruncido el ceño aún incierto, ¿y qué pasa si nos atrapan? ¿Qué pasa si vienen después? Marcus le dio una sonrisa tranquilizadora, aunque no llegó a sus ojos. No tengo miedo de un pequeño peligro, tenemos un trabajo que hacer y lo haremos en silencio, pero necesitaremos tu ayuda. Conoces el palacio, la gente que tienes para darnos tanto información como puedas. Lart dudó mirando hacia abajo a sus manos que eran todavía vendada por las heridas que había sufrido. Después de una larga pausa, asintió con la cabeza. Lentamente, bien, haré lo que pueda. Marcus se volvió hacia la consola de la computadora Medbay levantando un mapa del Imperio Ixen, se acercó a la ciudad capital donde se encontraba el Palacio Real, el territorio natal de Coral. La ciudad era un metrópolis en expansión con tecnología avanzada y estructuras imponentes. De ti sería casi imposible moverse por la ciudad sin ser notado, pero con las herramientas adecuadas podría ser posible, ya que él comenzó a ingresar comandos en el sistema. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un fuerte golpe en la puerta. La puerta se abrió y el capitán Rer entró. En su rostro sombrío, tenemos que hablar, dijo, que su tono no dejaba espacio para la discusión. Marcus se volvió para mirarlo con el corazón hundido, que había esperado una confrontación, pero ahora no era el momento en que Rer se acercaba. No me gusta esto. Marcus, no me gusta hacia dónde se dirige esto. Ericon, no olvides un leve. Si la ayudamos, oficialmente estamos eligiendo un bando en su guerra. Marcus levantó una ceja sin retroceder. No lo estamos escogiendo bandos, solo estamos ayudando a una persona necesitada. Rainer entrecerró los ojos. No es así como los Aren lo verán. No les importa la neutralidad de la Federación y si Korl descubre que estás involucrado estarás marcado. Todo este barco será. La voz de él era constante pero bordeado de preocupación. Ya estamos marcados y sabe que estoy vivo, la Federación no lo hará. Seamos capaces de protegernos, estamos solos. Rainer hizo una pausa tomando sus palabras por un momento. Largo momento, solo hubo silencio. Finalmente exhaló lentamente. Bien, pero no estás haciendo esto solo, te ayudaré, pero debes prometerme que no estás poniendo en riesgo todo el barco. LTH. Volvió a Marcus, su mirada encuentro es con un sentido de determinación. Ya estamos en riesgo, pero si no nos detenemos, esto solo empeorará para todos nosotros. Gruñó Rer. De acuerdo, está bien. Entonces te ayudaremos, pero quiero saber todo, cada movimiento que hace Coral, cada plan que tiene. Si esto va al sur, tenemos que estar listos. Marcus asintió sintiéndola. El peso de la situación presionó sobre él. Ya no se trataba solo de curar heridas, se trataba de prevenir una guerra que podría destrozar no solo el Imperio Ricon, sino toda la galaxia. LTH sonrió con los ojos llenos de silenciosa gratitud. Gracias, capitán, no lo hace. ¿Sabes lo que esto significa para Mirane? No devolvió la sonrisa, solo hace el trabajo. Contamos con usted. Cuando Rer dejó a Marcus vuelto a la consola, que no tenía idea de cómo terminaría esto, pero una cosa estaba clara, no había vuelta atrás. Si todos estuvieran juntos en esto ahora, y si fallaran, las consecuencias serían catastrófico. El siguiente movimiento dependía de ellos. Los días siguientes a bordo del Solace se llenaron de una urgencia silenciosa. La tripulación trabajó en las sombras, tratando de pasar desapercibida mientras reunían la inteligencia que necesitaban. Marcus tenía nunca antes había sido parte de una operación cubierta y rápidamente se dio cuenta de lo diferente que era tratar lesiones.
Esta fue una guerra silenciosa, aunque luchó con información en lugar de armas, Lard se estaba recuperando constantemente. Aunque sus heridas la dejaron más débil de lo que le importaba admitir, Marcus todavía estaba atendiendo sus heridas, pero ahora la atención se centró en la tarea en cuestión de recopilar la información que la ayudaría a exponer la verdad detrás de su prima. La traición de Coral, el capitán Rer, había cumplido su palabra, aunque no estaba emocionado si había aceptado ayudar, les dio acceso a los sistemas y sensores del barco, permitiendo a Marcus y LTH buscar cualquier cosa que pudiera apuntar a los planes de Coral, pero cada movimiento que hicieron fue un riesgo que podría llevar a que el barco quede expuesto, o lo que es peor, atacado. Marcus, sentado frente a una pantalla brillante en la bahía médica escaneando archivos cifrados. No hay nada aquí, murmuró para sí mismo, frustración construyendo el Erens. Son demasiado buenos para ocultar sus huellas. LTH sentados en la cama frente a él. Miró hacia arriba desde su laboratorio de datos. Bat Coral tiene cuidado, siempre ha tenido cuidado, pero él no puedo ocultarlo todo para siempre. Marcus se volvió hacia ella levantando una ceja. ¿Qué haces? ¿Te refieres a que los ojos de Led brillaban con una mezcla de determinación y algo más oscuro? Ira, tal vez lo conozco, sé cómo piensa que me subestimará mientras él siempre ha pensado que soy débil, que soy un prisionero, pero está equivocado. Marcus se recostó en su silla sin saber qué decir. Había escuchado las historias sobre las rivalidades de la familia real Ariken, las luchas de poder, pero esto era real ahora, no solo historias. LTH era parte de este mundo peligroso y Marcus estaban siendo arrastrados más profundamente a él, le gustara o no, el imperio Erenés. La frágil LTH continuó con su voz baja y la toma de poder constante de Coral se pone todo el sistema en riesgo. Si logra tomar el trono, no habrá nada. Pero Kous y yo no podemos permitir que Marcus asentiera entendiendo su determinación. Él podía ver el peso de la responsabilidad en sus ojos. Ella ya no solo estaba luchando por su vida, ella estaba luchando por su gente. Lo encontraremos. Marcus dijo con voz firme, lo encontraremos. Rastrea sus movimientos, sus aliados, solo necesitamos tiempo. Lard sacudió la cabeza, el tiempo es lo único que no tenemos. Cada momento que desperdiciamos Coral es acercarnos a su meta. Tenemos que actuar ahora. Marcus pensó por un momento y luego volvió a la consúltalo bien, profundicemos más. Si no podemos encontrarlo directamente, podemos seguirlo. La gente del dinero como Coral siempre tiene un rastro financiero, incluso si se esconden sus movimientos. Veamos quién financia sus operaciones. LTH asintió con la expresión enfocado. Esa es una buena idea, averigüemos de dónde viene el dinero. Trabajaron juntos en silencio. Marcus escribiendo comandos mientras LTH la usaba. Conocimiento del funcionamiento interno del palacio para guiarlo. La tensión en la bahía médica era espesa mientras cavaban a través de capas de escaneo de archivos cifrados en busca de indicios de corrupción o agendas ocultas. Horas pasó, pero finalmente Marcus encontró algo: una cadena de mensajes codificados, vinculado a una cuenta que había estado moviendo grandes sumas de dinero. No era evidencia directa, pero fue un comienzo. Marcus dijo con voz aguda que estas transacciones están vinculadas a algunas claves figuras dentro del palacio, funcionarios de alto rango que tendrían los medios para apoyar el ascenso de Coral al poder. Lard se inclinó sobre sus ojos escaneando los datos rápidamente. Estos nombres en los que confían asesores, personas en las que mi padre ha confiado durante años. Coral las tiene en el bolsillo. La mente de Marcus corrió. Esto no fue solo una lucha de poder entre primos, fue una conspiración que tenía profundas raíces dentro del gobierno de Erens, y Coral ya había corrompido a algunos de los más altos funcionarios en el imperio. Era solo cuestión de tiempo antes de que tomara el control total de nosotros. Necesito exponer esto. Marcus dijo que su voz era urgente. Si podemos conseguir información a las personas adecuadas, podemos detenerlo antes de que vaya demasiado lejos. Ojos de L. Coral oscurecido no nos dejará hacer eso. Él hará lo que sea necesario para silenciar. Marcus miró a la puerta, su pulso se aceleró, sabía que ella tenía razón. Erens no tenía piedad de los traidores, no se detendrían ante nada para mantener su control del poder. De repente, la puerta de la bahía médica se abrió, el Rer se paró en él. Puerta, su rostro sombrío. Tenemos un problema, dijo con la voz baja. Hay un barco en los sensores. Es el corazón de Erickson. Marcus se saltó un latido. ¿Qué tipo de barco? La expresión de Rainer era dura. Un buque de guerra. Se dirige directamente a los ojos de L. Ensanchado de miedo. Coral nos encontró. Marcus se puso de pie rápidamente, su mente acelerando. ¿Qué hacer? Lo hacemos, no podemos escapar de ellos. Rainer entró más en la habitación con los ojos nunca dejando. LTH, no podemos escapar de ellos, pero podemos escondernos. Tenemos que salir de
Sus sensores se extienden o estaremos sentados patos Larted rápidamente hay un pequeño. La luna cerca de aquí está deshabitada, podemos usarla para escondernos y hacer nuestro próximo movimiento. Rainer no dudó, de acuerdo, iremos allí, pero debes estar listo para... Muévete rápido, no tenemos mucho tiempo ya que queda Rer para dar órdenes a la tripulación. Marcus se volvió hacia LTH, ¿estás listo para esto? LTH le dio una mirada decidida. Fuego en sus ojos sin cambios, no tenemos elección, lucharemos, sobreviviremos y... Se asegurará de que Coral no gane. Marcus asintió con la cabeza con una sensación de determinación asentándose sobre el esto, había ido más allá. Solo salvar una vida, se trataba de salvarlo todo, detener una guerra, prevenir una golpe de estado, y él no retrocedería. La luna era un lugar frío y estéril, su superficie era un páramo gris de rocas irregulares y cráteres profundos lejos de las bulliciosas ciudades del Imperio Oren, pero para Marcus, LZTH y la tripulación del Solace era el lugar perfecto para esconder el buque de guerra. Que los había estado rastreando todavía estaba muy lejos, pero no podían darse el lujo de arriesgarse. De actividad preparando el barco para una salida rápida a LTH, aunque todavía débil por sus heridas, permaneció al lado de Marcus, sus ojos agudos y alertas como siempre. No puedo quedarme aquí mucho tiempo, Rer dijo con voz entrecortada de urgencia mientras se unía a ellos. La bahía médica, si envían una patrulla a buscar, nos encontrarán, tenemos que mantener. Marcus asintió con la cabeza en movimiento, sus pensamientos se aceleraron, habían llegado tan lejos, pero lo real. El peligro apenas comenzaba. ¿Cuál es el plan que pidió dirigiéndonos a Rainer? Para el otro lado de la luna, Rainer dijo que hay un cañón allí que debería proporcionar algo de cobertura si nos mantenemos bajos, podemos. Eviten que sus sensores le miren la cara seria y si nos encuentran. De todos modos, Rainer entrecerró los ojos y apoyó la mano en la empuñadura de su arma. Luchamos. Marcus sintió la tensión en el aire, pero la dejó de lado. No había tiempo para pensar en qué pasaría si tuvieran un trabajo que hacer. El consuelo era su única oportunidad para escapar y si no actuaban rápido serían atrapados a la intemperie. Él se volvió hacia LTH tratando de medir su fuerza, parecía exhausta, pero la resolución fue inquebrantable. ¿Estás seguro de que estás preparado para esto? Él preguntó preocupado. Alineando su voz, Lart le dio una débil sonrisa decidida. Por la que he pasado peor. Marcus no dudaba de ella, pero también sabía que ella no podía seguir esforzándose para siempre. Hizo una nota mental para mantener un ojo en su salud, pero por ahora no tuvieron más remedio que seguir moviéndose bien. Marcus dijo, vamos a la cabina, Rainer, tú tomas la iniciativa que seguiremos. Tus instrucciones. Rainer asintió con la cara sombría. Prepárate, esto podría ensuciar él. La tripulación se apresuró a sus estaciones y pronto el Consuelo se alejó en silencio. Desde la superficie de la luna, Marcus se sentó en la cabina mirando la pantalla mientras se acercaban al cañón que Rie había visto. Mencionó que el buque de guerra todavía estaba por ahí, su presencia era un recordatorio constante de que estaban siendo cazados. A su lado, sus dedos tocando ligeramente el panel de control, casi estamos allí, ella dijo en voz baja, su voz firme a pesar del miedo en sus ojos. Marcus la miró. Quédate cerca de mí si algo sale mal, te llevaremos a un lugar seguro primero. LTH Schuk. Su cabeza. No me iré, no hasta que esto termine. Marcus quería discutir, pero él sabía que no tenía sentido. LTH era obstinada y no iba a dejar que nadie se pusiera de pie. A su manera, él no podía culparla por eso. Cuando el cañón apareció a la vista, la voz de Rainer crujió a través de las comunicaciones estables. A todos los que vamos a caer por debajo del radar sin luces, sin ruido. Marcus sintió que los motores del barco se callaban mientras bajaron las paredes del cañón, asomando por delante la oscuridad del cañón. Se los tragó y por un momento se sintió como si hubieran desaparecido en el vacío. Pero la pieza duró poco, una luz de advertencia brilló en la consola seguida de un pitido urgente. Que nos han visto. Rerk Boys llegó a través de un aparato ortopédico bajo y serio. Ustedes mismos. Antes de que Marcus pudiera reaccionar, el barco fue sacudido por una poderosa explosión. Consuelo se sacudió violentamente arrojándolo contra su asiento. Lart se tambaleó pero se quedó atrapada en el panel de control. ¿Qué demonios? Gritó Marcus intentando para recuperar el control de la nave. Estamos bajo fuego. Él respondió que nos atraparon. En su mira, Marcus accedió rápidamente a los sensores tratando de encontrar una manera de evade el fuego entrante. El buque de guerra se acercaba rápidamente cargando sus armas. Rainer, ¿puedes sacarnos de aquí? Marcus llamó a sus manos, moviéndose rápidamente sobre él. Controles. La voz de Rainer era constante, pero urgente. Lo estoy intentando, necesito más tiempo. Marcus se volvió hacia LTH con el corazón latiendo con fuerza. ¿Puedes hacer algo para ayudar a L?
Sus ojos estaban enfocados, sus dedos bailando sobre el panel de control cercano. Hay un sistema oculto que podemos usar en caso de emergencia. Dispositivo de camuflaje es arriesgado, pero podría darnos algo de tiempo a hacerlo, Marcus ordenó. Lart asintió e ingresó una serie de comandos. Por un momento, no pasó nada. Luego, con un suave colgado, el contorno del barco comenzó a desvanecerse mezclándose con el cañón circundante. No era perfecto. Todavía había débiles distorsiones en el aire a su alrededor, pero fue suficiente para que los sensores del buque de guerra perdieran su bloqueo. El fuego del barco se detuvo y el buque de guerra se desvió de su rumbo sin poder rastrearlos. Marcus dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba sosteniendo eso. Estaba demasiado cerca, la cara de él estaba pálida, pero ella se las arregló. Una leve sonrisa. No estamos fuera de peligro, pero la voz de Rainer volvió a sonar. Esta vez con un toque de alivio. Buen trabajo, LTH, pero aún no estamos seguros de que lo hagan. Reagrupaos y volved por nosotros. Marcus miró por la ventana de la cabina. El cañón era estrecho con acantilados escarpados a ambos lados. Era el escondite perfecto. Spot, pero no pudieron quedarse aquí para siempre. Tenemos que averiguar nuestro próximo movimiento. LTH volvió hacia él, su expresión seria. Necesitamos encontrar Coral ahora. Si nos quedamos aquí, demasiado tiempo nos encontrarán. No podemos esperar perder más tiempo. Marcus sintió el peso de sus palabras. Cuanto más tiempo permanecieran ocultas, más se acercaría Coral. Para asegurar su trono, no podían permitirse esperar. Bien, dijo su voz firme. Letún, haga nuestro próximo movimiento. Encontraremos a Coral. Expóngalo y termine con esto. El Consuelo se adentró más en el cañón. Sus motores apenas susurraron contra él. Silencio de la luna. Por ahora estaban a salvo y sabían que la guerra estaba lejos de. Sobre el cañón, las paredes se elevaban a su alrededor mientras el Consuelo flotaba silenciosamente, escondiéndose del buque de guerra inmóvil. Cazándolos, el tiempo se agotaba y cada minuto que pasaban escondidos se sentía como un riesgo. Implacables, y no podían permitirse permanecer ocultos para siempre. Marcus miró fijamente el panel de control con las manos flotando sobre las llaves. Nunca había estado en una situación como esta antes de ser médico. Siempre había significado ayudar a las personas que no huían del ejército de Eren o planeaban una rebelión, pero ahora no tenía elección. Su misión se había convertido en algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. Lart, sentada a su lado, su rostro pálido pero resuelto a pesar del agotamiento de sus heridas. No había rastro de miedo en sus ojos. Estaba lista para hacer lo que fuera necesario para detener a su primo y a las personas más seguras. No podemos seguir corriendo, Marcus dijo rompiendo el silencio. Necesitamos atacar antes de que Coral fortaleciera su posición. Aún más. Lart asintió lentamente. Lo sabemos. Donde se esconde el Palacio Real ya no es seguro para él. Irá a su base secreta en Draza, la que solo conocen unos pocos de sus seguidores más leales. Si vamos allí, podemos atraparlo desprevenido. Marcus conoció su mirada en su mente. Racing Draza es una luna industrial, terreno peligroso, y la seguridad lo hará. Sé fuerte, CLTH dijo, pero es nuestra única oportunidad que tenemos para llegar allí antes. Se escapa al resto del imperio. Marcus exhaló lentamente. No tenía otra opción. Si iban a detener a Coral y su ascenso al poder, necesitaban actuar ahora. Él se volvió hacia Rainer, que había estado en silencio hasta ese momento. Capitán, ¿podemos lograrlo? A Draza sin ser notado. Marcus le preguntó a Rerk, que la voz era constante. No será fácil. Las fuerzas Ixen patrullarán el área y nuestro dispositivo de camuflaje no lo hará. Dura para siempre, pero es el único disparo que tenemos. Marcus asintió y luego nos vamos. Prepara a la tripulación. Nos dirigimos a Draa. Los motores del barco zumbaban a la vida y pronto el Consuelo se movió de nuevo deslizándose silenciosamente a través de los estrechos cañones de la luna. No tuvieron más remedio que espero que el buque de guerra estuviera lo suficientemente atrasado como para perder su escape. Cuando se acercaban a las coordenadas de Drosa, Marcus sintió un mezcla de anticipación y pavor. El enfrentamiento final con Coral estaba cerca. Terminaría en victoria o fracaso. Pasaron las horas y finalmente alcanzaron la superficie de Drosa. La luna estaba oscura, iluminada solo por luces mineras dispersas y el resplandor de las fábricas distantes. El paisaje estaba lleno de dureza y esterilidad. Con rocas afiladas y cráteres, era el lugar perfecto para esconderse y el lugar perfecto para un enfrentamiento. Hemos llegado. Rer anunció que tendremos que mantenernos bajos y evitar ser detectados. Marcus se puso de pie volviéndose hacia Lit. ¿Estás listo? Ella no dudó en que estaba listo para esto. Durante mucho tiempo la tripulación desembarcó rápidamente, el aire espeso por la tensión. A medida que avanzaban por el terreno rocoso de la luna, eran un grupo pequeño, pero tenían algo en lo que el Coral no sorprendió. Su larva lateral los condujo a una entrada oculta,
un túnel secreto conocido solo por los miembros más confiables de su familia. Mientras se movían por los oscuros pasillos, Marcus no pudo evitar. Sintiendo el peso de la misión presionándolo, llegaron a una gran cámara con poca luz y llena de orden antiguo. Símbolos en el otro extremo de la habitación, un panel de control parpadeaba mostrando un mapa de la ubicación del coral base estaba marcada, y estaba más cerca de lo que pensaban que estábamos. Casi allí. Lart susurró su voz tensa. Solo tenemos que llegar a la sala de comando central y luego podemos derribarlo. Marcus asintió con el pulso. Acelerando. No podían permitirse ningún error ahora, tenían que pasar por coral. Sorpresa. Al acercarse a la sala de mando, escucharon voces de un par de corales. Los guardias estaban estacionados afuera de sus armas listos. Rainer hizo un gesto para que el equipo detuviera su expresión sombría. No puedo dejar que alerten al resto de la base, susurró LTH sorprendentemente tranquilo. Un paso adelante. Manejaré esto antes de que alguien pueda reaccionar. Ella se movió con a la velocidad del rayo, desarmó a un guardia y lo dejó inconsciente en segundos. El otro guardia intentó dar la alarma, pero Marcus ya estaba sobre el dentro. Momentos en que ambos guardias sacaron sus armas tiradas inofensivamente en el piso. La puerta de la sala de mando se abrió y entraron armados. Coro estaba allí, parado frente a un enorme panel de control, les dio la espalda. No pareció sorprendido de verlos, lo sabía. Vendrías. LTH. Él dijo que su voz fría y burlona. Siempre fuiste demasiado. Lart, predecible, dio un paso adelante con los ojos llenos de furia. Que nunca obtendrás. Fuera con este coral. Tu reino de terror termina aquí. Coral se volvió lentamente alrededor de su cara torcida con una burla. ¿Crees que puedes detenerme? Tengo todo el ejército Eriksen a mis órdenes. No eres más que un inconveniente menor. Marcus dio un paso adelante con su voz firme. Veremos que el enfrentamiento fue pensar a cada bando calculando su próximo movimiento. Coral era peligroso y Marcus lo sabía. No podían darse el lujo de subestimarlo, pero tenían algo que Coral no unía, se tenían el uno al otro de repente. La voz de Rainer atravesó el silencio. Estás sobre Coral, estás rodeado. Ríndete ahora o te derribaremos. Los ojos de Coral parpadearon de rabia y entraron. En ese momento él se abalanzó por su arma, pero Lart fue más rápido. Ella lo agarró del brazo, girándolo hasta que dejó caer el arma al suelo con un fuerte sonido metálico. Has perdido. Ella dijo en voz baja con voz firme. Coral luchó, pero no había salida. El ejército de Eren no pudo salvarlo ahora. Su sueño de gobernar el imperio se hizo añicos. Rer dio un paso adelante asegurando. Manos de Coral, serás juzgado por tus crímenes, no escaparás de este. Lart miró a su prima, su rostro ilegible. Nunca se trató de poder para mí, siempre se trató de proteger mí. Coral no dijo nada, su ira se desvaneció en derrota cuando Marcus y el equipo se movió para asegurar la habitación. Se dio cuenta de que la misión había terminado. Coral, y con su captura el imperio Eriksen finalmente pudo comenzar a Lart se volvió hacia Marcus con los ojos llenos de gratitud. Gracias. No podría haber hecho esto sin ti. Marcus sonrió aliviado. Bañándolo nosotros. Lo hizo junto a Coral bajo custodia y el futuro del imperio incierto. Marcus sabía una cosa con certeza, su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo un médico, era parte de algo más grande. La batalla había terminado, pero la guerra por la paz apenas comenzaba.